Bueno, la idea de esta segunda parte de decisiones financieras es hablar de la parte del balance general de la empresa, de los activos, los pasivos, de pensar en el flujo de fondos del dinero, ¿no? De cómo armar un presupuesto para poder planificar nuestras finanzas, cómo contemplar los estados de deuda y de esta manera poder pensar en nuestros pequeños ahorros, los rendimientos que puedan ir generándonos para mantener la plata en movimiento, ¿no? Y por último, ¿cuáles son los indicadores que nos van a ayudar para poder gestionar las finanzas de nuestra empresa? ¿Sí? Dentro de toda la información que necesitamos manejar en la empresa, esta información tiene que tener características, ¿sí? Para que sea información que aporte valor a la empresa. Estas características tienen que ser información que me sirva para la toma de decisiones, ¿sí? Que refleje realmente la magnitud de lo que yo preciso medir, ¿sí? Que sea información que lleguen en momentos oportunos, ¿sí? Para poder tomar decisiones a tiempo, para poder prever situaciones, para poder proyectar, ¿sí? Y que sea información que sepamos que es segura, que podemos confiar en las fuentes de esta información, ¿no? Y que cuando hagamos el costo-beneficio, a ver, de repente si hacemos un plan que el costo es muchísimo más alto que el beneficio que nos puede traer, entonces económicamente no es rentable para nosotros hacer este tipo de análisis. Entonces necesitamos que el costo-beneficio de los planes que podamos implementar sea eficiente, ¿sí? Como primera medida en cualquier empresa, independientemente de la magnitud, sea desde un pequeño emprendimiento, sea en las finanzas personales, o por supuesto en una gran empresa que seguramente en una empresa con una magnitud más importante se aplica porque ya se lo lleva a cabo desde un momento temprano. Elaboraríamos un presupuesto, ¿sí? El presupuesto nos va a permitir poder planificar, poder proyectar, poder identificar en qué estamos gastando, cuáles son los rubros que mayores gastos nos generan, en qué rubros nosotros podríamos decir, bueno, estos gastos se están generando en exceso, es plata desperdiciada, ¿sí? Y poder hacer los ajustes necesarios. De la misma manera, por supuesto, vamos a poder prever cuáles son nuestros ingresos, haciendo esta diferencia, ¿no? Entre las proyecciones de ingresos y egresos, vamos a poder contar con nuestro flujo de efectivo, ¿sí? Además, los presupuestos, si bien cuando hablamos de confeccionar un presupuesto, estaríamos hablando a futuro, ¿no? Porque podemos hacer presupuestos que sean mensuales, presupuestos que sean anuales, que inclusive van a ser toda la suma, ¿no? De los presupuestos mensuales. Podemos elaborar presupuestos semanales, por supuesto que eso va a depender de las necesidades de cada actividad, de cada empresa, ¿sí? Pero además de poder proyectar y poder realizar esta planificación a futuro, con los presupuestos ya armados y pasado el tiempo, con la realidad ejecutada, también nos permite poder hacer comparaciones, ¿no? Entre lo que efectivamente ingresó, entre lo que efectivamente egresó, para poder ir generando presupuestos nuevos, planificaciones nuevas, que de esta manera van a tener mayor exactitud, se van a volver planes que sean más eficientes, más eficaces, en los cuales podamos aprovechar mucho mejor las oportunidades de mejora, aprovechar nuestras herramientas y todos nuestros recursos, porque vamos a poder comparar entre lo planificado y lo ejecutado efectivamente, ¿sí? Sí.
Quería acotar algo, Soledad, disculpa Sí, la interrupción, que para los que nos están acompañando hoy nos van a ver luego en el video grabado. Los presupuestos no son nada de otro planeta, ¿no? Se puede empezar por no, por presupuestos supuesto. muy básicos, decir, bueno, cuánto se espera gastar este año en alquiler, cuánto en luz, cuánto en sueldos, cuánto en imprevistos, cuánto se va a reinvertir en, no sé, en heladeras, cortadoras de fiambre, lo que sea, no es nada que lleve demasiada ciencia. Sin embargo, la utilidad para saber en Es dónde enorme. está pasando algo es realmente importante. Sí, por supuesto. Por eso hablaba de que se puede aplicar desde las finanzas personales hasta una gran empresa en todos los ámbitos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. Uno utiliza presupuestos, aun cuando sos un trabajador que tu fuente de ingreso es tu sueldo. También armas un presupuesto sabiendo que tu sueldo va a ser X ingreso y que tus egresos vas a tener quizá un alquiler, una luz, el gas, el supermercado, la cuota del colegio de los chicos si tuvieras. Bueno, eso volcarlo a cualquier tipo de emprendimiento en cualquier rama de actividad, ¿no? Eh, bueno, justamente para poder elaborar el presupuesto, lo que necesitamos es esto, ¿no? Crear un registro de los ingresos y de los gastos, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es el periodo que nosotros eh, queremos contemplar, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de un presupuesto que va a ser de manera mensual, ¿sí? Podemos tener ingresos que pueden ser ingresos fijos, ingresos que pueden ser variables o ingresos que pueden ser extraordinarios. Lo mismo va a pasar con los egresos. Hay, si nosotros de repente tenemos cuentas corrientes con algún cliente que sabemos que todos los meses facturamos X cantidad de plata, sabemos que eso va a ser un ingreso fijo, ¿sí? Los ingresos variables van a ser, bueno, los ingresos obviamente que van a ir variando según el nivel de ventas, ¿sí? Y los ingresos extraordinarios pueden ser ingresos que no esperamos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una donación, un ingreso distinto a lo que, al ingreso que nos genera la actividad que desarrollamos, ¿sí? Bueno, sabiendo o estimando cuáles van a ser nuestros ingresos, a eso lo vamos a contrastar con lo que serían nuestros egresos, que vamos a tener dentro de los egresos. También lo vamos a tener separados por egresos fijos, egresos variables. Hay actividades que nosotros tenemos que sabemos que se repiten o servicios que contratamos que son servicios continuos, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, ¿no? Que tenemos que pagar internet y sabemos que es un servicio continuo, que lo vamos a pagar todos los meses, la luz, todos los servicios que necesitamos para mantener nuestra actividad, para llevar a cabo, como también vamos a tener egresos que van a ser variables, por ejemplo, en relación a los costos de nuestras ventas, ¿no? Si tenemos un negocio en el cual revendemos productos, eh, en la venta, en la variabilidad de la venta, un mes puede ser que necesitemos reponer X cantidad de stock y otro mes podemos necesitar reponer otras cantidades, ¿no? Y entonces estos gastos sí van a variar, como si tenemos que pagar un alquiler va a ser seguramente un monto fijo, o si varía va a ser un monto que ya esté establecido previamente, ¿no? Después también podemos tener los egresos extraordinarios, como pasa con los ingresos. De repente se nos rompió algo, tenemos que hacer alguna refacción, entonces eso va a ser un gasto que lo vamos a contemplar como un gasto extraordinario. ¿Sí? Bueno, teniendo los ingresos y contemplando todo lo que son los ingresos y los egresos, esa diferencia entre los ingresos y los egresos va a ser nuestro flujo de fondos,
¿no? Por supuesto que siempre que los ingresos excedan a nuestros egresos en lo que nosotros vayamos a planificar, vamos a poder decir, bueno, me sobran algunas monedas, ¿qué hacemos con esta plata? ¿Sí? Ahora, enseguida vamos a ver por ahí cuáles son las opciones que tenemos, ¿sí? Para poder aprovechar al máximo lo que nos pueda sobrar y que le podamos dar algún rendimiento, ¿sí? En esta planificación. Dentro de lo que son indicadores, ¿no? Hay un indicador que se llama prueba ácida. Este indicador nos va a determinar cuál es la capacidad que tenemos para generar flujo de efectivo en corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que tengamos liquidez, ¿sí? Que nosotros podamos, si asumimos una deuda, un pasivo, todas las deudas que tengamos vendrían a ser pasivos, ¿no? Y todos los bienes que tengamos vendrían a ser activos. Si nosotros asumimos un pasivo, ¿cuál es nuestra capacidad de cancelar este pasivo, ¿no? De cancelar esta deuda, ¿sí? Entonces, esta prueba ácida va a medir nuestra capacidad de pago, ¿sí? La fórmula que usamos para calcular la prueba ácida va a ser esta que tienen en pantalla, que es el activo corriente menos los inventarios menos el pasivo. Bueno, como les comentaba, el activo en general vendría a conformar todo lo que son nuestros bienes, ¿sí? Puede ser la plata que tengamos en efectivo, si tenemos plata en el banco, si tenemos deudas que los clientes contrajeron con nosotros, que nos tienen que pagar, ¿sí? Bueno, y nuestros inventarios también van a formar parte de los activos, ¿sí? Y después los pasivos van a ser todas las deudas con nuestros proveedores, si tenemos algún otro tipo de deuda asumida previamente. ¿Qué es lo que queremos medir con la prueba ácida? ¿Cuál es nuestra capacidad de pago sin tener que nosotros vender nuestros inventarios para poder afrontar estos pagos, ¿sí? La idea es no tener que deshacernos de nuestro stock, vender parte del inventario, parte de nuestros bienes para poder hacer frente a estas deudas. Entonces, para poder calcularlo, lo que hacemos es el activo corriente, ¿sí? Menos los inventarios, en este caso, dividido en el pasivo. Ese número que nos da, la relación que tendríamos que tener es esto, un 1, ¿no? Es decir, que por cada peso que debemos es un peso que tenemos para pagar. Entonces, de esta forma, garantizaríamos, ¿no? El poder pagar nuestras deudas que son de corto plazo, ¿sí? Esto, bueno, además, el beneficio, digamos, de esto es que otorga confiabilidad a los acreedores, ¿no? Entonces, a la hora de, por ahí, realizar inversiones en las cuales nosotros asumimos ciertas obligaciones, los acreedores confían en nuestra capacidad de pago de estas obligaciones, ¿sí? Es decir, si el número que nos arroja es menor a 1, entonces nuestra capacidad indicaría que nuestra capacidad no es tan buena, ¿sí? Como si fuera 1 a 1, y si nos arroja un número mayor a 1, nos estaría indicando que contamos con suficientes activos para cancelar estas deudas, ¿sí? Bien. Acá tenemos un ejemplo bastante básico por el cual se puede empezar, ¿sí? Para generar, ¿no? Lo que sería un presupuesto, ¿sí? Dentro de los activos, bueno, en este caso estamos hablando de finanzas personales, ¿sí? Dentro de los activos tendríamos el valor de la casa, acciones, fondos de emergencia,
cuentas de ahorro, autos, coches, vehículos, u otros artículos, ¿sí? Y dentro de nuestros pasivos vamos a tener préstamos que eran personales y vamos a tener tarjeta de crédito. Teniendo los activos y teniendo los pasivos, nosotros podemos confeccionar un balance, ¿sí? El total del activo siempre va a ser igual al total del pasivo menos el patrimonio neto, ¿sí? En esta diapositiva, lo que podemos ver es un modelo base de ingresos y egresos, lo que hablábamos al principio de un presupuesto, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis ingresos? ¿Sí? En remuneración mensual, en ingresos por otros negocios, en ingresos por otras inversiones, ¿sí? E ingresos extraordinarios. Vamos a tener un total de ingresos. Dentro de la parte de ingresos podemos contemplar lo que sean nuestros ahorros actuales y los ahorros que tengamos proyectados. Bien. Y después, por otra parte, vamos a tener lo que son gastos, los gastos necesarios. Dentro de los gastos podemos tener, bueno, como les comento, en este caso, que estamos hablando de un presupuesto personal, obviamente, cada uno en sus negocios lo van a volcar a las necesidades de su emprendimiento, de su negocio, de su empresa, ¿sí? Alimentos, gastos del hogar, expensas, gastos del auto, luz, gas, impuestos, teléfono, celular. Bueno, lo ideal acá, dentro de cada uno de estos tipos de gastos, es poder clasificarlos, ¿no? Entre los gastos que son fijos, que sabemos que tenemos un importe determinado, y los gastos que van a variar, ¿no? Según el volumen. Acá tenemos, por ahí sí ya apuntando más a una parte, a una empresa, a un emprendimiento, ¿sí? Un presupuesto, ¿no? En el cual tenemos en realidad un estado de resultado. En el estado de resultado, a ver, esto acá nosotros mediríamos en la proyección, sería una medición a futuro, ¿no? Mientras que un estado de resultado es medir el resultado del trabajo que ya ejecutamos, ¿sí? Entonces, aquí vendría a ser donde nosotros planificamos nuestros ingresos y nuestros gastos, y aquí vendría a ser donde nosotros analizamos cuál fue el resultado de esta planificación, ¿sí? Entonces, dentro del estado de resultado, que podemos medirlo por periodos, puede ser por meses, o podemos medirlo por el total de un año. Vamos a tener lo que son todos nuestros ingresos, en este caso están marcados mensualmente, ¿sí? Esto nos permite además ver el nivel de crecimiento mes a mes que hayan tenido nuestros ingresos. Obviamente, bueno, dependiendo del contexto inflacionario en el que estemos, estos números reflejarían la realidad o no. Pero podríamos comparar cuál es la variación entre mes a mes o entre año a año de nuestras ventas para saber cuál fue nuestro crecimiento o cuál fue nuestro decrecimiento, ¿no? Para poder tomar cartas en el asunto y decir, bueno, a ver, este mes bajó la venta, ¿qué puedo hacer al respecto, ¿no? Bueno, el total de ingresos. Al total de ingresos le vamos a restar lo que sean costos, ¿sí? Que dependiendo de la actividad que tengamos, si tenemos una actividad de tipo industrial, ¿no? En la cual nosotros fabricamos, vamos a tener todo lo que sea materia prima, mano de obras, insumos, la amortización de las maquinarias que usemos, ¿sí? Ahora, si tenemos una actividad que es comercial, ¿sí? Tenemos un negocio en el cual revendemos mercadería, entonces en ese caso nuestros costos va a ser el valor de los productos que tenemos que
el valor de los productos que compramos para revender, ¿no? Pero sí, dentro de los costos vamos a tener, por ejemplo, el personal, ¿no? Esto nos va a dar un primer resultado, que vendría a ser un resultado bruto, ¿sí? Eso me indica cuál es mi margen de ganancia bruta. Posterior a esto, contemplamos cuáles son nuestros gastos, ¿sí? Los gastos pueden ser administrativos, pueden ser comerciales, pueden ser gastos operativos, ¿sí? Los gastos son erogaciones que hacemos, pero que no están relacionadas al costo del producto, sino que son más bien propias de ejercer nuestra actividad en el día a día, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pagamos publicidad, si tenemos ciertos viáticos, un servicio de internet, van a ir clasificados dentro de lo que sean gastos administrativos o gastos de comercialización, si pagamos un seguro, y no dentro del costo del producto propiamente dicho, ¿sí? Bueno, entonces, al resultado bruto le vamos a restar todo lo que sean nuestros gastos administrativos y nuestros gastos de comercialización. Esto me va a dar un resultado que va a ser un resultado neto, ¿sí? Por supuesto que acá también tendríamos que contemplar, dependiendo de las condiciones que tengamos en la parte impositiva, ¿no? ¿Cuáles son los impuestos que tendríamos que afrontar? Entonces, quizá tenemos que pagar impuestos a las actividades económicas o al valor agregado o a la renta. Bueno, eso va a depender, por supuesto, de la condición fiscal de cada persona, pero que son gastos que vamos a tener que contemplar, ¿no? Dentro de nuestro presupuesto, dentro de nuestra proyección, dentro de nuestro estado de resultado, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos... Ahí, Sole, me parece importante comentarlo a todos. Le dejamos en el chat, digamos, las 3 planillas, digamos, la nivel 0, la nivel 1 y la nivel 2, para que puedan trabajar sobre ellas y la puedan empezar a llenar con sus datos, la pueden descargar y pueden trabajar sobre ellas. Claro, bueno, por supuesto que ahí ustedes ingresarán los datos que sean útiles para cada uno de sus negocios, ¿no? De repente, si tienen un negocio comercial, no van a tener costos de fabricación, pero sí por ejemplo, si vendemos ropa, vamos a tener el valor de la prenda, vamos a tener el costo de la etiqueta, de la mano de obra que hace el etiquetado, ¿no? Entonces, dependiendo de cada uno de los rubros en los que trabajemos, vamos a tener, no sé, el valor de la bolsa. Depende de cada uno de los rubros, vamos a ir adaptando esas planillitas según la necesidad de cada negocio, ¿no? Bueno, habiendo obtenido el resultado neto, es donde nosotros podemos decir, este es el resultado que me arrojó mi negocio en este periodo de tiempo que estoy analizando, ¿no? Y ahí es el momento en el que tomamos la decisión de si ese rendimiento, primero, si es el rendimiento que nosotros esperábamos, si no es el rendimiento que esperábamos o quisiéramos generar un mayor ingreso, ¿cuál sería el plan de acción en el cual nosotros trabajaríamos para lograr generar el rendimiento que queremos? Quizá ese plan de acción sea aumentar nuestras ventas, quizá ese plan de acción sea reducir nuestros costos, ¿no? Capaz que digamos, bueno, necesitamos aumentar los precios. Ahí, obviamente, hay muchas variables, ¿no? Por ejemplo, si queremos aumentar los precios, realmente tenemos mercado para poder aumentar los precios. Si decimos, bueno, lo que necesitamos es aumentar las ventas, ¿cuáles serían las estrategias de venta que podríamos utilizar? O quizá que dentro de de nuestra actividad, qué mercados nuevos podemos abarcar para poder
vender más, no sé, de repente quizás yo tengo una pastelería y vendo solamente en mi local y puedo empezar a ofrecer en distintos negocios, puedo decir, bueno, a ver, compro heladeras, ¿no? Haciendo la prueba ácida, voy a saber cómo puedo afrontar ese pago de esas heladeras y ofrezco en diferentes negocios o mini mercados la posibilidad de poner una heladera con mis productos para poder ampliar mis ventas, ¿no? O de repente veo a través de este análisis que mis costos son altísimos, entonces analizaríamos, a ver, con qué proveedores podríamos trabajar, qué proveedores nuevos podríamos buscar, o quizá las formas de pago para que estos costos sean menores. O quizá no están siendo productivas las personas que tenemos, ¿no? ¿Cómo podríamos establecer un plan de trabajo para que estas personas sean más productivas? Sí, perdón. No, quería hacer un aporte, Soledad. Sí, esas son las 3 preguntas que cuando uno ve los números y no le dan, son las 3 preguntas que siempre tiene. Primero, ¿qué costos puedo bajar? Siempre va a haber un límite, siempre se puede bajar algo, sea fijo, sea variable, pero siempre va a haber un límite. La respuesta a los problemas va a estar por el otro lado. Tocar los precios al alza y tratar de vender más. A veces uno, por cosas que he vivido con socios de Cambadu, cree que no puede tocar los precios y realmente sí puede. Lo que pasa es que tiene que ir midiendo cuándo quedó caro, cuándo quedó fuera de mercado, pero eso no hay más remedio que hacer prueba y error. A veces hay precios que los clientes conocen, hay precios que los clientes desconocen, hay precios que los clientes les importan, hay precios que los clientes no les importan. Son decisiones importantes las de precio y hacen el margen de contribución que vos hablabas hace unos minutos. Y después vender más, sí, es clave, es precio por cantidad, es la parte de los ingresos, es lo que hay que trabajar. Pero eso va más en el largo plazo. Lo primero que uno puede tocar son costos, sobre todo los fijos, pero las decisiones rápidas, que hay que pensarlas, uno no puede estar tocando el precio para arriba y para abajo como un loquito porque da muy mala imagen, pero las primeras decisiones que uno puede tomar es, bueno, tratar de ir subiendo de a poco, nunca subir mucho y de golpe, pero sí subir de a poquito para ir viendo qué es lo que pasa con la demanda, ir testeando la demanda a ver si se pierden clientes o no. Sí, y siguiendo por ahí esta línea también me parece que está bueno pensar en la fidelización de los clientes, ¿no? Que, a ver, por ahí hay clientes que nos eligen porque les gusta la calidad de nuestro producto, porque les gusta nuestra atención. Entonces, llega un punto en el cual se fidelizan los clientes y que es un cliente que va a pagar tu producto probablemente independientemente del precio. Entonces, si sos un 2% más caro, 3% más caro, no va a haber problema. Lo que es claro que si hoy día competimos por precios, nos vamos a fundir. Hay que tratar de que nos elijan por otra cosa que no sea el precio. Exactamente. Como decías vos, la cercanía, la higiene, el servicio, la atención, la variedad, la iluminación, el surtido diferente o la calidad de los productos que se elaboran, pero no se puede más competir por precio porque no va a haber rentabilidad. Va a desaparecer primero ese margen de contribución y después la rentabilidad. Exacto, bueno, sí hay como muchos otros factores, ¿no? Que hacen que los clientes nos elijan, que no es solamente el precio y que nos permite a nosotros poder decir, bueno, puedo aumentar el precio, puedo aumentar mi margen de rentabilidad, mi margen de contribución y no voy a estar perdiendo clientes. También hay como otra cuestión a analizar, ¿no? Cuando nosotros vendemos como a precios muy bajos, a veces nos termina generando muchos más costos, el volumen de venta, entonces a veces es preferible vender algo al precio que corresponde con un margen de contribución que nos sirva y que necesitemos, por ejemplo, una sola persona, por más que las ventas sean en volumen un poco menos, que vender
en volumen un montón, a margen muy bajo, y que nos termine generando más costos en personal, en insumos, en espacio físico, que a veces no siempre se cuenta con los espacios físicos. Son cuestiones a analizar, ¿no? Que la gente no siempre nos elige por el precio. De acuerdo. Bien, bueno, y teniendo en cuenta, ¿no? Cuál es esta rentabilidad que tengamos, y por supuesto de esta rentabilidad, del margen que ya nos quedó, del dinero que tenemos en disponibilidad, que obviamente podemos tomar la decisión de reinvertir en el negocio, que sería hasta quizá la más óptima, ¿no? Para poder seguir haciendo crecer el negocio, obviamente no el 100%, pero destinar un presupuesto que sea a seguir reinvirtiendo para que el negocio crezca, ¿sí? Pero también tenemos otras posibilidades, ¿no? Que obviamente van a ir de la mano de las necesidades que tengamos, ¿sí? Que así tengamos poca o mucha disponibilidad, lo que tengamos tiene que estar siempre en movimiento, ¿sí? Tenemos que hacer que siempre nos esté generando flujos, ¿sí? Acá entra un poco el tema de las inversiones. Por ahí, al hablar de inversiones, uno piensa que es solamente para personas súper experimentadas o con un conocimiento muy sólido. Y sí, por supuesto que hay inversiones que son para personas con conocimientos sólidos, pero también tenemos otro tipo de inversiones, que son inversiones de bajo riesgo, en las cuales podemos nosotros generar pequeños flujos, ¿sí? Obviamente, siempre la rentabilidad va de la mano del riesgo, con lo cual si estamos hablando de una inversión de bajo riesgo, la rentabilidad va a ser baja, pero a tener plata parada, porque no la estamos moviendo y que nos genere un flujo, un rendimiento que sea en relación a otras inversiones más bajo, obviamente es preferible invertir y que nos genere algún tipo de flujos, ¿sí? Algún tipo de rendimientos. Acá en estas páginas que tienen acá, pueden encontrar test de qué tipo de inversor somos, ¿no? Bueno, les arroja con una serie de preguntas que se responden, les arroja el resultado de qué tipo de inversor serían. Por supuesto que uno de los factores principales, ¿no? Para analizar qué tipo de inversores somos es eso, es qué tan disponibles, qué tan predispuestos estamos, ¿no? A correr riesgos, ¿sí? Que sería como el factor más grande, ¿sí? Ahora, estas son otras preguntitas que nos tenemos que hacer, ¿no? A la hora que realizamos inversiones. Primero, la liquidez, ¿sí? Es importante. La liquidez es el tiempo en el que el activo que tenemos se transforma en efectivo, ¿sí? Entonces, si yo sé que necesito disponer de mis fondos a un corto plazo, hay inversiones que no podemos realizar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta la liquidez, ¿sí? En cuánto tiempo nosotros vamos a necesitar disponer de nuevo de mis fondos. Pasa mucho que nosotros, a ver, de repente tenemos que pagar un alquiler, ¿no? Y el alquiler vence el 10 de cada mes. Y juntamos la plata el 2 y salimos corriendo a pagar porque no queremos tener deudas. Y en realidad, esos 8 días hasta que corría el vencimiento, que no era una deuda porque el vencimiento era el 10, nosotros podríamos haber puesto a rendir este dinero, ¿no? Y nos va a haber generado, quizá es poco el rendimiento, pero en la suma se hace un número, ¿no? Y podríamos haber puesto a trabajar esa plata durante esos 8 días, ¿no? Y haber dicho el día a día, bueno, saco la plata, pago mi deuda y estamos perfectamente al día con el alquiler. Así con todas las deudas, ¿no? Pasa con la tarjeta de crédito, pasa con la luz, que apenas tenemos la plata, salimos corriendo a pagar para que no pase tiempo sin que hayamos cerrado esa cuenta.
Y la realidad es esta, que podemos decir, bueno, a ver, manejar este tiempo, ¿no? Y decir, bueno, yo necesito de acá a 8 días, a 5 días, tener esta plata de nuevo. ¿Cuáles son mis opciones, no? Bueno, esto haría referencia a la liquidez y el horizonte, ¿sí? La inflación, ¿no? Esta inflación me va a cubrir frente a la pérdida del poder adquisitivo, ¿sí? Esto por ahí hace referencia ya a inversiones quizá un poco más grandes, no sé, es decir, a ver, pongo la plata en un plazo fijo me da X porcentaje de rendimiento. Ahora, el plazo fijo es a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, ¿no? Y realmente el nivel de inflación es menor que el porcentaje que me rinde el plazo fijo. Bueno, en Argentina por lo menos no, no existe. Así que son cuestiones a tener en cuenta, ¿no? El tipo de cambio, ¿sí? Me protege frente a las variaciones de tipo de cambio, en qué moneda me conviene invertir, ¿no? Y la volatilidad, ¿sí? La volatilidad es la fluctuación que tiene el dinero mientras lo tengo invertido. Obviamente, o sea, a menor volatilidad, entonces es más estable, ¿sí? Si una inversión es muy volátil, significa que puede mañana subir y estar en las nubes y pasado bajar y perdiste todo, ¿no? Entonces, a mayor volatilidad, mayor riesgo. También mayor rendimiento, pero bueno, hay que estar dispuesto a asumir esos riesgos, ¿no? Bueno, entonces, cuando necesitamos hacer inversiones que sean a corto plazo. Un comentario nada más, Soledad, respecto a lo que decía. Yo he conocido muchos socios de Cambadu que tienen liquidez, porque sí, porque tienen margen, se juntan con liquidez. Muchas veces dicen, bueno, salgo a buscar negocios para comprar mercadería. Y bueno, por el poder de compra que da el pago en efectivo, pueden llenar el depósito de mercadería. Pero después, ¿cuál es el costo de tener el depósito lleno de mercadería? Hay mercadería que se echa a perder, que se destruye, que te roban, que se comen los ratones, el depósito se llueve o quedó escondida detrás de unas cajas y se echó a perder. No es fácil, no son decisiones sencillas. Ya desde el punto de vista personal, como decías vos, como desde el punto de vista de un comerciante minorista que tiene efectivo y dice, bueno, ¿qué hago? Muchas veces es comprar mercadería y estoquearse. A veces sirve porque la mercadería sube de precio regularmente, cada 3, 4 meses vos sabés que va a subir, pero hay que ver los costos asociados a tener mercadería en el depósito también. Así es. Bien, bueno, volviendo a esto de las herramientas financieras, tenemos algunas herramientas financieras que son bastante básicas y que son herramientas que vamos a poder disponer de nuestro dinero de manera rápida, ¿sí? Que, bueno, son las cuentas remuneradas, las billeteras virtuales, ¿no? Que nos ofrecen un rendimiento como las de Mercado Pago, Naranja X, que nos ofrecen un rendimiento simplemente por tener la plata en la cuenta. Por supuesto que es un porcentaje de rendimiento bajo, pero entre tenerla en una cuenta de un banco que no te paga nada y tenerla en la cuenta de Mercado Pago que te va a rendir algunos pesos, entonces es preferible tenerla en la cuenta que te remunera, ¿no? Después tenemos las cauciones. En las cauciones nosotros podemos elegir el periodo de tiempo que vamos a invertir. Entonces podemos decir, bueno, yo necesito esta plata el día 29 de noviembre y creo la caución. Entonces, el 29 de noviembre se va a liquidar este dinero. Por supuesto, también es a bajos márgenes. Los plazos fijos, que suelen ser mensuales, ¿sí? Y después tenemos los fondos indexados o los fondos comunes de inversión, que suelen tener rescates, tiempos de rescates. Cuando estamos hablando de fondos para empresas, hay algunos que tienen rescates inmediato. Por lo general, cuando hablamos de fondos para personas, los rescates suelen ser a 24 o 48 horas,
mínimo. Entonces, bueno, en este caso, en los fondos, en los plazos fijos, por ahí no tenemos la liquidez de decir, bueno, a ver, la necesito mañana la plata, pero sí para planificar a 1 mes, a 2 meses. Y en los fondos comunes de inversión o los fondos indexados, sí nos pasa de poder decir, bueno, a ver, necesito la semana que viene la plata, sé que 48 horas antes voy a tener que hacer un rescate para poder disponer de ese dinero porque es el tiempo que demoran las entidades en hacer las liquidaciones, ¿sí? Bueno, después tenemos otras herramientas que serían las cripto. Bueno, también los fondos. Los fondos, ¿qué pasa? Que los fondos son patrimonios de distintas empresas, de distintos rubros, ¿no? Que obviamente, dependiendo de las empresas y de los rubros de los cuales estemos hablando, pueden ser de bajo riesgo, de riesgo moderado o de alto riesgo. A veces están compuestas por acciones de mercados que son más volátiles y entonces va a ser un fondo de alto riesgo, mientras que a veces están compuestas por otro tipo de instrumento financiero que al tener más estabilidad, el rendimiento es menor y el riesgo es menor. Después tenemos lo que son las obligaciones negociables. En las obligaciones negociables son títulos de deuda que emiten las empresas privadas cuando necesitan financiarse, ¿no? Entonces, emiten estos títulos de deuda en los cuales se comprometen a, en X cantidad de tiempo, devolverte esta plata con un interés, ¿sí? De todas maneras, estas obligaciones nosotros no solamente podemos adquirirla en el mercado primario, en el cual la empresa lo emite, sino también se puede adquirir o vender en un mercado secundario a terceras personas, ¿sí? Si no queremos mantenerlo hasta el final del periodo establecido por la empresa que emitió el título. Bueno, y todo lo que es monedas digitales que tienen entre riesgo moderado y alto riesgo, ¿sí? Que dentro de las monedas digitales tenemos varias monedas, el Bitcoin, que es por ahí el más conocido, pero hay un montón de monedas digitales con las cuales se pueden trabajar. En este sentido, las monedas tenés dividida ahí las que son, digamos, estables, que es USDT, USD Coin, que son atadas al dólar, y las que son las monedas fluctuantes, digamos, que es Bitcoin y Ethereum, que son las que tienen principal índice o cantidad de dinero invertido. Bien. Eso Bueno, que estaba pasando antes, que es importante demostrárselo en el anterior, son todos, digamos, dentro de Uruguay, las páginas que te muestran, digamos, los administradores de fondos vigentes actualmente. Nosotros siempre decimos que, a ver, esto no es un consejo de inversión, sino que una clase de educación financiera. Es importante cuando uno va a invertir saber dónde invierte y saber que esa persona o esa entidad o esa institución en la que invierte está, digamos, validada por el Banco Central del país de origen. Entonces, acá está, por ejemplo, dentro del Banco Central de Uruguay, cuáles son, digamos, aquellas entidades que están habilitadas. Si vas a la siguiente página, están las de Argentina, que es la Argentina tiene una cámara de manejo de fondos de inversiones, y si vas a la siguiente página, empezamos a ver un poco dentro de los fondos moderados, digamos, a ver cómo se los ve o cómo se lo encuentra. En la siguiente vamos a encontrar, voy a avanzar una sobre. Sí, perdón. Acá, por ejemplo, dentro de Usuario Financiero Uruguay hay una definición de estos tipos, digamos, de qué significa cada uno de estos papeles. Está dentro de BIMA, que es la Bolsa de Valores Argentina, las obligaciones negociables emitidas, y está dentro de bmb.com Uruguay, que es la Bolsa de Valores de Uruguay, cuáles son también los operadores que emiten obligaciones negociables, digamos, en el mercado, que estos datos son importantes conocerlos de vuelta, entendiendo de que eso te da seguridad de saber quién es la empresa, cómo está operando, cómo está vendiendo, si está pagando o no está pagando, que es lo que te da seguridad en hacer una inversión. Bien. Muy bueno, Juan, muy bueno.
Y por último tenemos las inversiones que son de riesgo alto, ¿sí? Que van a ser los bonos, las acciones. Bueno, como mencionamos recién, pueden haber criptomonedas que tengan alto riesgo, títulos que tengan alto riesgo. Por supuesto que, bueno, acá en estos gráficos, ¿no? Nosotros podemos observar siempre en cualquier tipo de inversión tenemos gráficos que nos muestra el comportamiento del mercado, ¿no? Entonces, por ahí cuando tenemos un poquitito más de conocimientos en relación a lo que son las inversiones, analizando los gráficos, por ahí es hasta un análisis un poco superficial, ¿no? A veces ni siquiera necesitamos como entrar a hilar tan fino. Podemos darnos cuenta en qué momento nos conviene comprar. Siempre, a ver, pasa, ¿no? Que a veces de repente compramos una acción quizá de Apple, ¿no? Que es bastante estable y de repente esa acción bajó y decimos, no, la vendamos porque bajó. Y en realidad no, justamente el momento en el que baja un instrumento financiero no es el momento de vender, ¿sí? Es el momento o de comprar o de mantenerlo si ya lo tenemos en nuestro patrimonio. Mantenerlo hasta el momento en el que suba y en ese momento venderlo. Siempre el mercado tiene un comportamiento, los gráficos nos indican cuál es ese comportamiento del mercado, nos muestran también cuál es la oferta y la demanda y bueno, pasa así como hablábamos de los presupuestos, que nosotros podemos analizar qué es lo que pasó y para darnos cuenta de cómo podemos planificar a futuro. Bueno, en las inversiones pasa lo mismo, ¿no? Analizando el comportamiento del mercado, analizando el comportamiento de un gráfico, podemos llegar a darnos cuenta cuál puede ser el comportamiento futuro de este instrumento que estemos analizando. Solet, ¿Sí? ahí le voy a compartir la página de TradingView. Te pido que deje de compartir un ratito. Ah, O ok. sea, a ver, nosotros por qué les recomendamos esta página, para aquel que inicie por primera vez en acciones o quiere meterse de vuelta en educación financiera, está bueno siempre entrar sobre cosas que uno empiece a conocer o empiece a investigar. Entonces, TradingView, uno de los principales visores, es gratuito, digamos, el común se puede ingresar y uno puede ver esto, que son lo que les decía recién sobre los gráficos, digamos, técnicos, de ver qué es lo que va pasando con la acción en el día. Podés ir poniendo filtros los 5 días, al mes, a los 6 meses o hasta la fecha, y ir viendo el activo que ustedes quieran. En general tiene datos de todas las bolsas de valores del mundo, no solamente las generales de Estados Unidos, sino que también de los países de Latinoamérica. Entonces, eso es algo que es muy importante. Y lo otro, que esto que le decía Sole de las previsiones, que es algo que tiene genial TradingView, fíjense que les da comparativas. Entonces te dice, bueno, mira, tu acción hoy está acá. Tenés tantas probabilidades de que pueda bajar y tenés tantas probabilidades de que pueda subir. Y te da un cierto indicador de si es momento de compra o venta, digamos, para estas cosas. Entonces, por ahí, digamos, no mucha gente la utiliza la herramienta, es muy de los que se dedican al mercado de valores, pero si ustedes están pensando, lo quieren ver a futuro, una forma de diversificar sus cosas, está bueno, digamos, el empezar a conocer que existe, no utilizarlo y empezar a dedicarle tiempo, digamos, a aprender un poco más sobre esto, pues nos sirve para ir mejorando. Lo que yo siempre digo, la típica frase, los huevos en distinta canasta. Tener los huevos en distintos lugares y no tener tanto riesgo acumulado. Y acá te sacás de encima la comisión del corredor. O sos vos el que toma las decisiones. Que está bueno tenerlo al corredor, digamos, a la par. De última, al asesor financiero. Nunca más déjalo fuera, pero te sirve para controlar ciertas cosas que vos decís, a ver, no sé, a todo lo que tenemos un negocio nos pasa, que perder el control sobre cómo se maneja el dinero a veces nos asusta. Bueno, por lo menos esto te sirve para supervisarlo y pedirle explicaciones de por qué tomó las decisiones que tomó el corredor. Totalmente. Entonces vos podés armarte la cartera que te hizo tu corredor, digamos, acá, verla, ir viendo cómo evoluciona y ver, digamos, esas decisiones. E incluso ir aprendiendo un poco sobre lo que se va haciendo. Pero bueno, recomendaciones, digamos, de este tipo de cosas, sobre todo ahora que las cuentas comitentes se empezaron a democratizar mucho más. Antes no existían, digamos, ALIC o intermedios, digamos, que te permitían hacer inversiones de valores más chicos. O sea, para ingresar a este mundo se habla de capitales altos, digamos, para poder ingresar por primera vez.
y cada vez más se democratizó más el acceso, digamos, a los mercados de valores. También está bueno por ahí en el análisis contemplar, ¿no? Que por ahí de repente, primero que, bueno, cuando en el momento en que vamos a operar siempre tenemos que tener en cuenta las noticias importantes a nivel mundial, ¿no? Que siempre afectan a los mercados, porque tenemos que tener en cuenta que estos mercados de valores son mundiales, ¿no? Entonces, a ver, cambios de presidencias, guerras, cuestiones así importantes siempre afectan y tenemos que decir, bueno, a ver, esperemos un día, esperemos 2 días que se estabilice, hoy no es momento de invertir o no es momento de mover la plata. Después también tener en cuenta, ¿no? Que los horizontes de tiempo, porque ahí en los gráficos que mostraba Juan, podemos ver gráficos que son diarios, como podemos ver gráficos que son semanales. Entonces, semestrales. Si nosotros, sí, si nosotros, nuestro horizonte en la inversión es a largo plazo, quizá realmente no nos afecta si mañana baja esta acción, si durante un mes entero está a la baja un instrumento, si en un análisis de un semestre vemos que todos los semestres vienen en crecimiento, ¿no? Entonces es importante el factor tiempo en el cual nosotros decidamos realizar este tipo de inversiones con estos instrumentos, es súper importante a la hora de hacer estos análisis, ¿no? Totalmente, digamos, es decisorio en la toma de decisiones. Nosotros siempre le dice, si ustedes ya se van a meter en el mundo de las acciones, no es para personas ansiosas. O sea, porque no. si sos ansioso y vos te pones a ver el gráfico de hoy o de los últimos 5 días, y te puede agarrar un paro cardíaco cuando ves esta curva, digamos, en variaciones. Ascenso y descenso. Y es lo que uno habla cuando le dicen la educación financiera sobre este tipo de instrumento de inversión. Es fluctuante. O sea, de por sí nace como un instrumento que tiene fluctuaciones, digamos, a largo y corto plazo, en donde uno, siempre decimos acá, lo más importante es saber cuándo entrar y saber cuándo salir. Una persona me decía a mí una cosa que siempre el peor momento para entrar es cuando la noticia está vigente. Se entra con el rumor, se sale con la noticia. Así es. Bien, después, otra que está bueno saberlo, hay instrumentos, los ETF, que son... ¿compartiendo? ¿Tengo que volver a compartir? ¿Cómo? Déjalo de compartir y volverlo a compartir. Ah, ok. Dejar de compartir. Como el Nasdaq, son... Compartirlo de vuelta. Sí, estoy en eso. Vale. Ahí está. Como el Nasdaq, por ejemplo, en este caso, el Nasdaq 100, ¿no? Son instrumentos que agrupan las 100 mejores empresas de un sector, ¿no? Entonces, están buenos estos instrumentos porque te regulan el riesgo, ¿sí? De repente quizá hay una caída en el sector de la construcción, pero dentro de este grupo de empresas no solamente tenemos construcción, tenemos electrónica, tenemos minería, distintos rubros de actividades, ¿no? Entonces, se compensa muchas veces la pérdida que puede haber de una actividad con el alza que puede haber en otras actividades. Entonces, este tipo de instrumentos está muy bueno porque por lo general tienen un buen crecimiento y suele ser estable, ¿no? Nos otorga mayor estabilidad a la hora de invertir, al tener variación. Y además, bueno, que obviamente, ¿no? Tiene un porcentaje de participación en cada empresa. Y después, otra cosita así chiquitita como para que sepan también que está muy bueno, y ya pasamos a otro tema, para que se hizo medio, se extendió bastante, es que cuando nosotros compramos acciones, ¿no? Estamos comprando una parte, ¿no? De una empresa. Obviamente, las acciones... quizá no estamos comprando realmente una acción de esa empresa, estamos comprando un pedacito de una acción, por lo general,
Pero al nosotros tener una partecita, aunque sea ínfima de la empresa, si estas empresas hacen distribución de dividendos, es decir, distribuyen sus ganancias, entonces a nosotros, si nosotros teníamos esa acción en el momento en que se determina la distribución, entonces también nos corresponde ese porcentaje pequeño de participación que tengamos, ¿sí? Según lo que represente las acciones que nosotros tenemos, que quizá en una primera instancia puede ser algo muy pequeñito, pero si todos los meses nos dedicamos a invertir, en algún momento puede ser un número más importante, ¿no? Y bueno, y está bueno porque hay empresas que reparten dividendos de manera trimestral, entonces que cada 3 meses vas a tener como un pequeño ingreso extra, ¿no? Bueno, por último, tengo para que veamos el tema de los indicadores, ¿sí? Dentro de los negocios, siempre, a ver, los indicadores nos ayudan a la gestión, ¿sí? A medir la gestión. Nosotros a ver, todo lo que nosotros podemos medir, lo podemos mejorar, ¿sí? La manera para decir, bueno, a ver, ¿cómo lo mejoro? ¿Qué plan realizo para mejorar? Es a través de las mediciones. Obviamente, después mediremos el plan que hayamos puesto en práctica para estas mejoras, ¿sí? Dentro de lo que son los ingresos, podemos tener indicadores de ingresos mensuales, de ingresos anuales acumulativos, de margen de ganancia bruta, de porcentaje sobre ingresos, que bueno, los cálculos van a ser, en el caso de los ingresos mensuales, va a ser el total de ingresos de un mes específico, en los ingresos anuales, la suma de los ingresos de todo un año. El margen de ganancia bruta es un poco lo que vimos en el estado de resultado, ¿no? Los ingresos menos los costos. El porcentaje sobre los ingresos de la ganancia bruta va a ser el margen de la ganancia bruta mensual dividida en los ingresos mensuales por 100. Esto es más que nada en realidad para llegar a un porcentaje, ¿sí? Y todos estos, obviamente, son indicadores que los vamos a establecer en un periodo de tiempo, ¿sí? Que pueden ser periodos mensuales. En este caso, que estamos hablando de ingresos anuales, va a ser una frecuencia de medición anual, ¿sí? Pero son indicadores que tendríamos que evaluar mes a mes para poder ir comparando con los meses anteriores cuál fue nuestro progreso, ¿sí? Y poder ir planteando nuevas estrategias según nuestros objetivos, ¿no? Entonces, si mi objetivo para el mes que viene es aumentar un 10% más el margen de utilidad bruta, entonces voy a medir todos los meses la utilidad bruta para ver si estoy logrando generar ese margen que estoy buscando, ¿no? A ver, si con el plan de acción que puse en marcha no estoy logrando generar este margen, entonces claramente tengo que cambiar de plan, ¿sí? Después tenemos indicadores sobre costos, ¿sí? Sobre los costos totales de la operación, que vendrían a ser la suma de todos los costos operativos en un periodo específico, ¿sí? Que nos va a evaluar la eficiencia en la gestión de los costos de la empresa. Los costos operativos directos, que también serían la suma de los costos que sean directamente relacionados con la producción o la comercialización o la prestación de un servicio, que nos va a mostrar cuáles son los costos esenciales para la operatividad de nuestra empresa. Todos estos indicadores que estamos viendo son a modo de ejemplo, pero como les comenté al principio, todo esto obviamente se va a adaptar siempre a la actividad que nosotros estemos realizando. No podemos, quizá tenemos otro tipo de actividad en la cual hay otros indicadores que nos sirven, ¿no? Y que está perfecto y que vamos a aplicar otros indicadores que se adapten a lo que nosotros necesitamos medir, ¿sí? De repente, no sé, capaz que tengo un camión que lo estoy alquilando y lo que yo quiero medir es, o que hago viajes, que hago fletes, lo que yo quiero medir es la cantidad de viajes que puedo hacer en tal periodo, ¿no? Entonces, el indicador va a ser un indicador de productividad, ¿no?
siempre todo lo que sean indicadores, todo lo que sea planificación, presupuesto, lo vamos a adaptar a la necesidad de cada negocio, de cada persona. Bueno, en lo que son indicadores comerciales, podemos tener indicadores de nuevos clientes, de clientes recurrentes, de la rotación de clientes, ¿no? La rotación de clientes nos va a mostrar cuántos clientes retenemos y cuál es la satisfacción de esos clientes, ¿no? Ahí es donde podemos ver, por ejemplo, qué tan fidelizados están nuestros clientes y eso nos va a dar la pauta de decir, bueno, a ver, la rotación de nuestros clientes es baja, tenemos una buena satisfacción de los clientes, ¿no? Entonces, los clientes están conformes con nuestros servicios, entonces ahí podemos decir, bueno, listo, podemos jugar un poco con el número del precio porque nuestros clientes son estables o porque nuestros clientes son recurrentes, son leales, ¿no? Si todos los meses tenemos clientes nuevos, el índice de clientes nuevos es alto, pero el índice de clientes recurrentes es bajo, claramente tenemos ahí que trabajar en cómo fidelizaríamos a nuestros clientes. Estás en un problema. Si todos tus compradores son clientes nuevos y no hay estables, Exactamente. ese es un indicador grave. Así es. Pero bueno, para este tipo de análisis es que nos sirven, ¿no?, los indicadores para poder darnos cuenta en qué situación estamos. El tiempo de vida del cliente, ¿sí?, nos ayuda a ver durante cuánto tiempo estos clientes son estables, se mantienen comprándonos, ¿sí? El ticket promedio nos va a ayudar a conocer cuál es el valor promedio de nuestras ventas, ¿sí?, por cada una de las compras que se realicen. El costo de adquisición de los clientes, bueno, ustedes después acá en la diapositiva tienen el cálculo, ¿no?, de cada uno de estos indicadores, en caso de que quieran aplicarlo, ¿sí? Y bueno, y la frecuencia de medición, que es en realidad la frecuencia la van a dar ustedes, ¿no? Bueno, el costo de adquisición de los clientes nos va a evaluar cuál es la eficiencia de los esfuerzos que realizamos para adquirir en estos clientes, ¿no? Por ejemplo, los gastos que tenemos en publicidad, ¿sí? O en ofrecer muestras gratis. Y después si tenemos personal, tenemos empleados, ¿no? Tendríamos indicadores en la parte de recursos humanos, ¿sí? En la parte de recursos humanos, uno de los indicadores puede ser la rotación del personal, los costos de contratación, ¿sí? La rotación del personal va a evaluar la estabilidad laboral, ¿no? Entonces, eso nos va a dar la pauta de si nuestro personal está conforme con el trabajo, si está conforme con el sueldo, más o menos lo mismo que un cliente, solo que volcado a un colaborador, ¿no? Si vemos que ninguno de nuestro personal, la rotación es alta, todos se van, y en algo como empleadores estamos fallando, ¿no? O será que o estamos pagando poco, o que no estamos brindando las herramientas necesarias, pero bueno, esto nos da la pauta, ¿no? Hay que pensar también, bueno, justamente en el costo del personal. Por ahí, tener personal que tenga alta rotación nos genera costos, no solamente porque por el costo de la entrevista, si estás tercerizando el servicio, sino también que nos genera tiempo de enseñarle a la gente, de capacitarla, de que la gente aprenda, que se pongan cancheros, ¿no? Entonces, el tiempo es plata, o sea, lo hablábamos recién en la cuestión de las inversiones, y en esto también, el tiempo es plata. Entonces si la gente todo el tiempo se nos está yendo, el personal se nos está yendo, entonces en algo como empleadores estamos fallando, ¿sí? Bueno, este era el último tema, la cuestión de los indicadores. Muy bien, muy útiles esos indicadores. Son para volver a revisar con más tranquilidad, sin dudas. Agradecerte, Soledad. Creo que es la primera vez que estás con nosotros, si no me equivoco. Sí, es la primera vez. Bueno, buenísimo. Un gusto haberte recibido, un gusto haber compartido contigo
esta charla, que se fue más allá del mundo empresarial y se fue al mundo de inversiones. Así Sí. pero yo creo que estuvo espectacular. Así que bueno, a los participantes los espero la semana que viene. Hemos tenido con el cambio de Zoom a Meet, me contaban por interno que hubo problema con algunos socios que no se sumaron, pero bueno, les vamos a acercar le vamos a mandar el link una vez que esté subida a nuestra web, así no se pierden la charla. Y nos vemos la semana que viene, ¿no es verdad, Juan? Exactamente, nos estamos viendo la semana que viene con publicidad en redes para comercios. Espectacular. Un abrazo a todos y nos vemos en una semana. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.